Dos triángulos son semejantes si existe una relación de semejanza o similitud entre ambos. En la rotación de una figura se puede cambiar su tamaño y orientación, pero no se altera su forma. Por lo tanto, dos triángulos son semejantes si tienen forma similar. En el caso del triángulo, la forma solo depende de sus ángulos. Entonces, dos triángulos son semejantes si sus ángulos son iguales 2 a 2. E igual afirma que dos triángulos son semejantes si las razones de los lados correspondientes son congruentes, conociéndose esta semejanza como lados homólogos. Por lo que dos triángulos son semejantes cuando tienen sus ángulos homólogos iguales y sus lados homólogos proporcionales. Veamos algunos criterios. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Y ahora hablemos de Pitágoras. Nació en la isla de Samos en Grecia en el año 580 a.C. Viajaba continuamente con su padre, quien probablemente lo llevó a Tiro, en Líbano, donde recibe sus primeras instrucciones por hombres instruidos en Siria. Hay poca información acerca de su infancia y aspecto físico. Quizá sean pistas ficticias. Lo único cierto es una marca de nacimiento que tenía en el muslo. Era un hombre instruido quien aprendió a tocar la lira, escribir poesía y a recitar Homero. Entre sus profesores se mencionan a 3 filósofos. Ferécides de Siros, quien es descrito a menudo como principal maestro de Pitágoras. Y los otros filósofos que lo influenciaron en su labor matemática fueron Tales y su pupilo Anaximandro, ambos de Mileto. Se cree que Tales de Mileto lo influenció creando en él un interés por las matemáticas y la astronomía, aconsejándolo visitar Egipto para interiorizarse más en estas cuestiones. Por su parte, Anaximandro influyó en sus ideas sobre la geometría y la cosmología. En sus viajes a Egipto, en donde toma parte en discusiones con los sacerdotes, se inicia en ritos y creencias que más tarde impondría en la sociedad italiana, como el secretismo, el vegetarianismo, el no vestir ropas hechas de piel de animal y su empecinamiento por la pureza. En el año de 525 a.C., Pitágoras fue tomado prisionero y llevado a Babilonia por los seguidores de Cambises, donde se asocia con los magíes, instruyéndose en los ritos sagrados y los misterios de los dioses, alcanzando la cúspide de la perfección en aritmética y otras ciencias matemáticas enseñadas por los babilonios. En el 520 a.C., Pitágoras regresa a Samos y funda la escuela conocida como semicírculo. Alrededor del 518 a.C. emigra al sur de Italia, en Crotona, donde funda una escuela filosófica y religiosa que rápidamente cobra notoriedad y atrae a numerosos seguidores. Algunos relatos cuentan que se casó con Teano, de Crotona, y que tuvo 2 hijos, aunque también esta información es meramente especulativa. En el 508, la sociedad pitagórica de Crotona fue atacada violentamente en venganza por Silón, un ciudadano noble de Crotona, quien fue rechazado de la sociedad pitagórica. Pitágoras escapa a Metaponto, donde terminarían sus días. Hay autores que afirman que se dejó morir de hambre. La sociedad pitagórica prosperó por muchos años después de este acontecimiento y se esparció a otras ciudades italianas. Hoy en día no se conserva ningún escrito de Pitágoras, pero sus contribuciones fueron determinantes para el desarrollo de las matemáticas, astronomía y medicina, entre otras ciencias naturales. Su filosofía buscaba resolver por medio de un principio primordial el origen y la constitución del universo visto como un todo, y suplantó el terreno de lo físico por el de la metafísica. Se señala como la más reconocida de sus doctrinas que el alma es inmortal y que transmigra en otros animales. La observación de relaciones numéricas o analogías al número de fenómenos del universo son la convicción de que los números y sus relaciones armoniosas llevan a los pitagóricos a los principios absolutamente certeros del conocimiento. Arrebata el uso de los números a los mercaderes, equiparando todas las cosas a los números. La visión del cosmos de Pitágoras sería desarrollada más adelante de forma matemática y científica por sus sucesores.
Pitágoras enseñaba que la Tierra estaba situada en el centro del universo, así como la rotación de la Tierra sobre su propio eje y la teoría de un movimiento combinado sobre su propio eje y también alrededor del Sol. En la música se le adjudicaba a Pitágoras el descubrimiento de la armonía y de las relaciones aritméticas de la escala musical. Los pitagóricos afirmaban que la música es una combinación armoniosa de contrarios, una unificación de múltiples y un acuerdo de opuestos. Adjudicaba a la música un valor ético y medicinal, y gracias a esta se sanaban los rasgos del carácter y las pasiones de los hombres, y atraía la armonía entre las facultades del alma. En las matemáticas, el interés de Pitágoras era el de los principios de la matemática, el concepto de número, el concepto de triángulo y la idea abstracta de prueba. Reconocía en los números propiedades tales como personalidad, masculinos y femeninos, perfectos e imperfectos, bellos y feos. Entre los descubrimientos matemáticos que se atribuyen a la escuela de Pitágoras se encuentra el teorema de Pitágoras, que dice que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si bien, este concepto ya era aplicado por matemáticos babilónicos y de la India, fueron los pitagóricos los primeros en dar una demostración formal del tema, ofreciendo una comprobación de este teorema. Si los lados de un triángulo satisfacen la ecuación, entonces el triángulo es rectángulo. Este teorema es de mucha utilidad en la resolución de problemas en la vida cotidiana. Por ejemplo, Para saber cuántos metros se desplegó la escalera telescópica del carro de bomberos, si el edificio tiene una altura de 8 metros y el carro se ubicó a 6 metros del edificio, utilizaremos el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aplicamos el teorema de Pitágoras y calculamos x. La escalera telescópica se desplegó 10 metros. Para comprobarlo reemplazamos el valor de x y verificamos que se cumple el teorema de Pitágoras. 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 100 es igual a 36 más 64 y 100 es igual a 100. y comprobamos que el valor de x es correcto.